todas y a todos, otra vez vamos con otro problema de movimiento ondulatorio, en este caso salió en las de Lao de Valencia en junio de 2008 y bueno, si oís algunos ruidos es que, bueno, ya sabéis que estamos en el tema del confinamiento por el coronavirus y están todos en casa, entonces se hacen muchas cosas en casa con los niños y en fin, hay ruidos y si me espero a no verlos, luego creo que no va a haber y enseguida hay otro movimiento, en fin, si hay ruidos, pues da igual, lo importante es que entendáis el problema. Lo leemos. Nos dicen, uno de los extremos de una cuerda de 6 metros de longitud se hace oscilar armónicamente con una frecuencia de 60 Hz. Las ondas generadas alcanzan el otro extremo de la cuerda en 0,5 segundos. Determina la longitud de onda y el número de onda. He borrado el enunciado del problema y he puesto los datos, los tenemos aquí, ¿vale? Bueno, he intentado hacer algún dibujo de una cuerda como he podido, se me da fatal y he puesto alguna cosa más que luego os explicaré que quizá no es de este problema, pero a veces vale la pena que recuerde cosas y que luego salen en las pruebas de BAU. Vale, los datos son la longitud de la cuerda, 6 metros, la frecuencia 60 Hz y luego nos dicen que vamos a propagar una perturbación en la cuerda, tenéis que imaginaros la cuerda de 6 metros y que vamos a coger y vamos a hacer esto, simplemente bueno, vamos a ir moviéndola y esa perturbación que creamos en los puntos de la cuerda va a ir avanzando de manera uniforme, de manera constante y al cabo de medio segundo va a llegar al otro extremo. Eso nos da de alguna manera una información con respecto a la velocidad de propagación de esa perturbación, luego lo vemos. ¿Vale? También, si os imagináis este problema, que ya os digo que siempre es importante hacer esquemas o un esquema mental de esto. Bueno, la frecuencia son 60 Hz, 60 segundos a menos 1. Significa 60 ciclos por segundo. A ver quién es el valiente que hace 60 veces esto por segundo. Os animo a que lo hagáis, a ver si podéis 3 veces por segundo, no lo sé. Y depende del tipo de cuerda. Bueno, fijaos, básicamente lo que va a pasar es esto. Tenemos 6 metros de cuerda y vamos a provocar una perturbación en ella y esa perturbación se va a ir propagando. No está a escala, es decir, aquí, mirad, he puesto una longitud de onda, que es lo que nos piden que averiguemos, longitud de onda y número de onda, y ya veréis como que parece que la longitud de onda es la distancia que hay, la distancia mínima que hay entre dos puntos que están en el mismo estado de vibración, que tienen los mismos valores de elongación, velocidad, aceleración, que están en fase. Aquí parece que vaya a ser casi la mitad de la cuerda, igual 3 metros, y ya veremos que la longitud de la onda no va a ser 3 metros, va a ser mucho menor. Bueno, pero para que os imaginéis esto, ¿vale? Luego, si nos piden la longitud de onda y el número de onda K, pensemos también en qué ecuaciones nos salen estos parámetros, ¿vale? Y claro, es verdad que K es 2pi partido lambda, luego cuando sepamos uno sabremos el otro, pero hay que saber uno de los dos, ¿vale? Claro, este dato que nos digan que de un extremo al otro de la cuerda se tarde medio segundo en llegar a esa perturbación, significa que podemos calcular la velocidad de propagación, es decir, la velocidad de propagación la vamos a poder calcular y esta velocidad de propagación es lambda por f y la frecuencia nos la dan, luego vamos, si sabemos la velocidad de propagación podremos calcular la longitud de onda y luego el número de onda K. Vale, esa velocidad de propagación, en este caso, pensad que es la derivada del espacio respecto del tiempo o la variación de la posición respecto a la variación del tiempo. En este caso realmente es como espacio partido tiempo. ¿Vale? Luego, si no queremos poner ninguna expresión que no sea del todo correcta científicamente, simplemente ponemos que la onda va a recorrer un espacio de 6 metros y lo va a hacer en 0,5 segundos. ¿Vale? Os digo, podemos poner espacio partido de tiempo que tampoco pasa nada. ¿Vale? Luego, esa velocidad de propagación va a ser 12 metros segundo a la menos 1, o metros por segundo. Ya tenemos la velocidad de propagación, pues estoy buscando huecos por aquí para hacer las cosas, ¿vale? Con la velocidad de propagación lo vamos a sustituir aquí y calcularemos lambda, es decir, lambda, la longitud de onda, pongo aquí, la longitud de onda será velocidad de propagación partido la frecuencia, que será 12 partido 60. Vale, si hacemos 12 partido 60, me voy a por la calculadora, ¿vale? Eso nos va a dar 12 partido 60, nos sale 0,2. Es decir, la longitud de onda son 0,2 metros, son 20 centímetros.
Esto no eran 20 centímetros y la cuerda mide 6 metros, ¿vale? Es mucho menor la longitud de onda. Lo he hecho simuladamente. Vale, y luego ya tenemos la longitud de onda. Ahora calculemos el número de onda K. El número de onda K es 2pi partido lambda, y esto nos quedará 2pi partido 0,2, ¿vale? Serán 2 partido 10, serán 20 partido 10. 10pi, ¿sabéis si me cabe? Radiane, metro, a la menos 1. ¿Vale? Luego ya tendríamos calculado lo que nos pide el problema, ya se habría acabado. De todas maneras, bueno, si queréis aquí cortáis y ya lo tenéis visto, pero voy a explicar aquello de la doble periodicidad de una onda que ha salido varias veces en la CBAU de Valencia, ¿vale? He borrado lo que he puesto anteriormente allá, que era algo que se llama la doble periodicidad de una onda, y lo he puesto aquí para explicarlo un poquito mejor. No tiene nada que ver con el problema anterior, pero como tengo aquí cito, pues a ver si en un minuto lo explico, o un poquito más. Vale, fijaos, para esto tenemos que pensar, en este caso, una onda va a tener una doble periodicidad. ¿Por qué? Tenemos que imaginarnos que nosotros provocamos, por ejemplo, una perturbación en un estanque, haciendo oscilar un foco mediante un movimiento vibratorio armónico simple. Esa perturbación va a avanzar y va a llegar, por ejemplo, a un corcho, y en realidad es una partícula de agua, pero parece que lo visualices mejor si es un corcho. Y ese corcho va a oscilar alrededor de la posición de equilibrio, vibra alrededor de la posición de equilibrio y describe un movimiento que se llama vibratorio armónico simple. Vale, pero estamos en un punto determinado, ese corcho está a una distancia del foco. Luego la X es fija, es un punto fijo, y vamos a tomar valores de la elongación de ese corcho, consideramos la altura y la profundidad respecto a la posición de equilibrio, que va adquiriendo conforme el tiempo va variando. Y vemos que se repiten los mismos valores de elongación, velocidad, aceleración, cada vez que transcurre un intervalo de tiempo que es un periodo. Eso significa que cuando pasa un periodo, volvemos a tener, si teníamos por ejemplo el corcho aquí y pasa un periodo, imaginemos que ha sido un segundo de periodo, el corcho vuelve a tener el mismo valor de elongación, de velocidad y de aceleración, y eso se va repitiendo cada periodo que pasa. Eso sería la periodicidad que se llama temporal. Y ahora vamos con la periodicidad espacial. Aquí tenemos que imaginarnos que hacemos, por ejemplo, una foto de una cuerda, porque es para un instante determinado, es para un tiempo fijo. Entonces estamos observando los diferentes puntos de la cuerda y vemos que se repite el mismo estado de vibración siempre que los puntos de la cuerda están separados una longitud de onda o un número entero de veces esa longitud de onda. Es decir, se van a repetir los mismos valores, tendrá la misma aceleración, velocidad y elongación, los puntos los cuales difieran entre ellos una longitud de onda, o 2, o 3, o 4. Esto sería la doble periodicidad de la onda: periodicidad temporal, periodo; periodicidad espacial, longitud de onda. Vale, nos vemos en los siguientes problemas.